Tomen asiento, mis hermanos. Sigamos con esa misma postura de adoración al Señor y oremos. Señor, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo, por este servicio, mi Dios, que estamos elevando para tu trono. Señor, glorifícate en todo lo que hagamos, porque ese es el propósito, que tu nombre sea exaltado, que tu nombre sea glorificado. Señor, que salgamos diferentes de este lugar, que tú, Señor, por tu gran misericordia, perdones nuestros pecados. Señor, por tu gran justicia, que no los tengas en cuenta. Señor, te damos gracias por Jesucristo, tu Hijo que enviaste a la cruz del Calvario para que muriera por nuestros pecados, algo que ningún hombre podría hacer. Señor, gracias porque a través de su sangre hemos sido justificados, Señor. Gracias, Padre, por ese sacrificio que has hecho por nosotros, tus hijos, Señor. Padre, queremos orar por los enfermos, aquellos que están enfermos. Padre, que tú pases tu mano sanadora sobre ellos y los sanes. Tú puedes hacerlo si es tu voluntad. Queremos orar, Señor, por aquellos atribulados, por aquellas personas cargadas, por aquellas personas, Señor, que están sumergidas en temor. Padre, el perfecto amor echa fuera el temor, y tú eres nuestro amor. Padre, queremos orar por esas iglesias que en este momento van a empezar sus servicios o más tarde. Queremos orar aún por esos pastores que están enfrente de esas iglesias, Señor, para que puedan predicar tu palabra. Que tu palabra sea predicada e inunde todo rincón, Señor, del mundo. Que muchas personas puedan venir a tus pies en arrepentimiento y fe. Señor, ponemos este servicio en tus manos. Menguamos para que tú crezcas. Nos quitamos del medio, Señor, para que sea tu palabra la que hable y no sea, Señor, un hombre, ni la emoción de un hombre, que sea el mismo Espíritu Santo hablando a través del predicador, Señor. Señor, prepáranos en este momento para recibir con mansedumbre tu palabra y poder tener cambios en nuestra vida. Señor, te amamos, te glorificamos, te exaltamos en esta hora. Gracias, Señor. Oramos en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén y amén. Mis hermanos, muy buenas tardes. Gracias a todos por estar acá, a todos los que nos miran a través de la internet, de las redes sociales. Si hay alguno acá que todavía no tiene el vino y el pan, allí en la puerta están, por favor, si los pueden coger, porque esta tarde, después del servicio, tendremos nuestra cena. Vamos entonces a abrir la palabra de Dios, recordando que estamos en una serie corta que la hemos titulado "Es hora de levantarse del sueño". Y la semana pasada estuvimos hablando sobre el primer tema, que era precisamente eso: levántate del sueño. Ese era el primer tema, y lo hemos venido dando a versículos del 11 al 14, y quiero que me acompañe a Romanos 13, versículos del 11 al 14. Dice la palabra del Señor:
Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivia, no en contienda y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Hermanos, la semana pasada, como dije al principio, comenzamos con esta serie y estuvimos tocando primeramente estuvimos tocando el primer tema, que era una de las dos señales que estaba nuestro Señor Jesucristo hablando en Mateo, allá en el sermón, en el monte de los Olivos, y dijimos que Jesús se reúne con sus discípulos en el monte de los Olivos y los discípulos le hacían una pregunta, que cuál serían las señales y cuándo sería su segunda venida. Y el Señor Jesús le respondía, y vimos que todo ese capítulo estaba hablando sobre las señales. Y bueno, cuando lo lea usted verá que vendrán guerras, rumores de guerra, pestes, terremotos, todo eso lo sabemos y estamos, pero no, yo traté de ponerlo en dos puntos muy importantes que me parece a mí que son puntos para nosotros los hijos de Dios. Yo sé que este tema que vamos a tratar hoy no es un tema que cae muy bien. Esto es un tema bien engorroso porque trata de nuestro carácter, ¿verdad? Pero es que es necesario que estos temas los tratemos porque así nosotros nos autoevaluamos de en realidad en qué momento estamos, en qué posición estamos, cómo estamos nosotros delante de Dios y saber las maneras que tenemos para poder cambiar. Hoy vamos a estar tratando el carácter de los hombres en los postreros días y lo vamos a llevar en 2 de Timoteo 3, del 1 al 5. Pero como había dicho anteriormente, la semana pasada estuvimos hablando la primera señal, que era que el Señor decía que sería como en los días de Noé y sería como en los días de Lot. Estuvimos hablando cómo estaba la sociedad actualmente, comparándola con esos tiempos. Y vimos que nuestra sociedad estaba parecida o yo creo que un poco peor que en aquellos tiempos. Hoy vamos a la segunda, que es esta que tenemos aquí, que es el carácter de los hombres en los postreros días. Y para eso quiero que vayamos a 2 de Timoteo, 2 de Timoteo, capítulo 3, y vamos a leer del 1 al 5. Yo les pido a todos los que estamos acá y a aquellos que nos miran, que pongamos atención a esto. Que no pensemos en nadie cuando estemos hablando sobre esto, sino que pensemos en nosotros mismos. Eso es algo muy importante, ¿sí? Recuerden que cuando yo traigo un tema, el primero que se lo predica soy yo, ¿sí? Así que vamos a leer 2 de Timoteo 3, del 1 al 5, dice la palabra de Dios. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Mis hermanos, las Escrituras nos muestran con toda claridad la responsabilidad del hombre en los acontecimientos aquí en la tierra. Recordemos que la tierra fue maldita por la transgresión del hombre. Adán y Eva pecaron. Ahí, por eso entró la muerte al hombre. ¿Se recuerdan de eso?
Y Pablo entonces le está diciendo a Timoteo algo para que tuviera cuidado en algo bien significativo que Timoteo tenía que saber. Y Pablo le dice a Timoteo, debes saber esto. Timoteo, tú debes saber esto. Ahora, la pregunta es, ¿saber qué? ¿Verdad? Entonces, Pablo continúa en ese versículo 2, diciéndolo, o en el versículo 1, perdón. Y él le dice que habrá en los días finales una sociedad que estará marcada por la forma de ser y de actuar de los hombres. El carácter de las personas, le está diciendo Pablo a Timoteo, será de una determinada manera, y eso provocará que los tiempos se hagan difíciles y peligrosos. Por tanto, mis hermanos, actualmente existe ya una generación de los tiempos finales. Ya lo hay. Antes de la venida definitiva de Jesús, se manifestará un aumento del pecado y de la maldad. Y lo vimos en Mateo 24:12. ¿Verdad? Eso se está mirando. Lo vimos en los días de Noé y los días de Lot, todo lo que estábamos hablando. Pero creo que hoy se está manifestando un poco más lo que es esa maldad. Por eso estos tiempos, mis hermanos, en los que nosotros estamos viviendo, son tiempos peligrosos. Yo sé que el tema no es muy popular, pero es importante, lo vuelvo a repetir. Por eso entonces veamos qué dice Pablo a Timoteo en el versículo 2 al 5 en cuanto a lo primero que él le dice en el versículo 1. Timoteo, debes saber esto. ¿Saber qué? Entonces le dice a partir del 2. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, y todo lo que hemos leído al principio, a partir del versículo 2 hasta el versículo 5. Entonces, ¿qué pasa? Pablo empieza y le señala a Timoteo 20 características de esas personas que él le está diciendo al joven pastor Timoteo. Y nosotros vamos a considerar las implicaciones de cada una de ellas, pero también vamos a ver lo que dice el Evangelio sobre cada una de esas implicaciones. Son 20, hoy no vamos a llegar a todas. Quiere decir, vamos a dar unas hoy y otras la próxima semana. Ahora, si nosotros estamos convencidos que vivimos en los últimos tiempos, debemos de saber lo que Pablo le quiere decir a Timoteo. Ese acontecimiento no es para juzgar. Esto es algo que quiero que entiendan bien. No estamos aquí para juzgar a nadie. Porque si ustedes se dan cuenta, y todo el que nos mira, yo también soy parte de esos hombres que están hablando. Yo no vine a juzgar a nadie. Yo no estoy aquí para juzgar a nadie. Yo estoy aquí para demostrar a través de la palabra lo que Pablo le dice a Timoteo, de que tenga cuidado. Y eso, mis hermanos, lo estamos mirando, que los tiempos están peligrosos. Así que no estamos aquí para juzgar a los demás, sino para saber que nosotros mismos hemos nacido en una atmósfera como la que estamos viviendo. Por tanto, nosotros mismos somos susceptibles de ser influidos por la sociedad en la que vivimos. Por eso tenemos que estar preparados. Por eso Pablo le dice a Timoteo, debes saber esto. Esto es importante lo que te voy a decir. Entonces, vamos de lleno a las características que vamos a tratar en el día de hoy. Y la primera característica que menciona el apóstol Pablo al joven pastor Timoteo es el egoísmo. ¿Por qué? En la primera parte del versículo dice que habrán hombres que amadores de sí mismos. ¿Qué es amadores de sí mismos? Mis hermanos, un hombre centrado solo en sí mismo y sus intereses personales. Eso es un hombre amador de sí mismo. Es aquel que se centra solamente en él y solamente en sus intereses personales. Pero el problema es que ese comportamiento afecta en primer lugar a su familia, después afecta a todo aquel que está alrededor de él, afecta a la comunidad donde él vive o donde él se proyecta. En otras palabras, amadores
mismo, un hombre así va a afectar a toda una sociedad en general. Y por supuesto que cuando hablamos del contexto de la iglesia, pues va a afectar también la iglesia. Así que si la sal se vuelve insípida, si la luz no alumbra debidamente, la sociedad se va a corromper. Cuando los que están en eminencia, en puestos de responsabilidad, que deben ser modelos para la sociedad, por ejemplo, padres, maestros, empresarios, políticos, jueces, deportistas, pastores, sacerdotes, etcétera, 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 solo piensan en sí mismos muchos de ellos. ¿Sí? Su comportamiento egoísta se extenderá como una mancha de aceite y entonces un fuego indextinguible consumirá todo lo que esté a su alrededor. Esos hombres amadores de sí mismos no son hombres o son el carácter de un hombre que tenemos que tener mucho cuidado. Ahora, ¿qué dice el Evangelio sobre eso? La respuesta al egoísmo la encontramos entonces en el Evangelio. Su mensaje central tiene que ver con negarnos a nosotros mismos, vivir bajo el señorío de Jesús. Dice Mateo 16:24, el que quiera seguir en pos de mí, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Amadores de sí mismo, ¿cuál es el antídoto del Evangelio? Niega tu cruz y sígueme. Tienes que negarte a ti mismo. La segunda característica que Pablo le dice a Timoteo es avaro. Ahora, mi hermano, la avaricia tiene que ver con la acumulación de riquezas para uno mismo. Una persona avara es aquella que quiere controlar todo para él, ¿verdad? Es una prolongación del carácter egoísta y amador de sí mismo. O sea, el avaro solo piensa en su propio bienestar. La avaricia, créanlo o no, es una idolatría, ¿verdad? La avaricia es idolatría. ¿A quién? Al Dios Mamón. ¿Quién es el Dios Mamón? El Dios del dinero. Eso está en Colosenses 3:5. Ahí lo pueden leer. La avaricia es una idolatría. Es el amor por la acumulación. ¿Acumulación de qué? De dinero, de riquezas, de propiedades, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, los avaros son amantes del dinero, que es la raíz de todos los males. Dice 1 Timoteo 6:10, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolos algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Cuidado con la avaricia. Nuestra sociedad, mis hermanos, está tan dependiente del dinero que nos enloquece la necesidad de conseguirlo a cualquier precio. O sea, las personas actualmente trabajan horas y horas y horas y días y días y días sin importar nada más. Eso es un problema. Pero el Evangelio de Jesús nos libra de la avaricia. Jesús no retuvo su vida en el cielo, sino que la entregó por todos nosotros. La generosidad del Hijo de Dios quebranta el poder de la avaricia para librarnos de esa idolatría. No podemos ser avaros. Número 3. Dice que los hombres en los últimos tiempos y su carácter, uno de ellos sería vanagloriosos. Serían vanagloriosos. Por supuesto, y todos lo sabemos, que siempre han existido personas egoístas, personas avaras, personas vanidosas, pero el apóstol vio que en los días antes del fin habría una generalización de la vanidad del hombre. Se multiplicaría la vanidad del hombre. Hemos llegado ¿a dónde? A la luna. ¿Se recuerdan? Los Estados Unidos fue el primer país que puso la bandera, pisó la luna, caminó en la luna, después se creó la bomba atómica. Todos esos avances de la ciencia y todo hizo que el hombre se creyera que fuera Dios. Ahora, ¿estaba mal lo de la ciencia? No, Dios también nos da eso. El problema es que el hombre, haciendo todas esas cosas, se creyó que era Dios. Y eso ha sido
algo malo. Por ejemplo, el posmodernismo tiende a pensar ser dueño de su propio destino y de su propio Dios. Estamos viviendo en una época de posmodernismo. Eso es un Dios para las personas. ¿Sí? La mayor de las jactancias, mis hermanos, pensar que el hombre no necesita a Dios. Actualmente vivimos o vemos personas que creen que por su propio razonamiento, por su propia inteligencia, por su propio dinero, por sus propias riquezas, creen que no necesitan a Dios. Ellos son su propio Dios. El hombre de hoy se alaba a sí mismo, cree que no hay nadie como él, desprecia a los demás. Pero Jesús dijo que los finales de días serían como los días de Noé y los días de Lot. Así que el Señor nos avisó sobre eso y se lo dijo a sus discípulos en el Monte de los Olivos. Pero la revelación del Evangelio que recibió el apóstol Pablo dice así, Efesios 2:8: por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La buena nueva nos libra, mis hermanos, de la vanidad. Las buenas nuevas de Jesucristo, el Evangelio de Jesucristo nos libra de la arrogancia, que esa arrogancia tanto ensucia al hombre y a su imagen y a la semejanza de Dios. El Evangelio dice que no es por obra, para que nadie se gloríe. Así que la vanagloria, Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado. Número 5, Pablo le dice a Timoteo que los hombres en los últimos tiempos serían soberbios. La soberbia es un estado degenerativo del alma humana hacia la rebelión, y el hombre soberbio nunca aceptará que le asignen, siempre quiere ocupar el lugar de otros. ¿Tú no has visto personas que no admiten tener a alguien superior a él? Ponlo en el lugar que tú quieras, en un centro de trabajo, en la escuela, donde sea, en la iglesia. Esas personas, mis hermanos, son soberbios. Esas soberbios no trabajan, esas personas no trabajan con más nadie. Ellos creen que ellos se merecen todo lo que tienen y aún más. Pero ellos siempre quieren ocupar el lugar de otros. Pero Dios no trabaja con los soberbios, ya que nunca le dan gracias por las cosas recibidas y se creen merecedores de todo. Los soberbios son las personas que menos gracias te dan. ¿Sí? ¿Pero qué dice el Evangelio sobre los soberbios? El Evangelio muestra que la soberbia humana fue vencida por la humillación del Hijo de Dios en la cruz del Calvario. Dice Filipenses 2:8: y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La persona soberbia tiene que humillarse, ser una persona humilde. Eso es algo que en estos últimos tiempos está careciendo bastante. ¿Sí? Pero dice Pablo, en el punto número 6 del carácter de los hombres de los últimos tiempos, es que serán blasfemos. ¿Qué es blasfemo? Bueno, la blasfemia es una injuria que se hace a la divinidad, a Dios, ¿verdad? Es la falta de respeto por las creencias religiosas de otras personas. Ah, tú eres católico, pues. Ah, tú eres de acá. No, no podemos ser falta de respeto, ¿sí? Una y otra vez vemos cómo se blasfema de Dios, de la Biblia, del culto y la adoración, mientras que cualquier expresión de paganismo, magia, hechicería, ocultismo y todo tipo de obras de la carne son elevadas a una dimensión de respeto y aceptación. ¿Sí? Ahora tú le haces una conversación y muchos te dicen, sin embargo, tú los ves con un pulsito aquí, que significa algo de brujería, de hechicería,
Para eso sí, para Dios no. ¿Sí? Serán blasfemos. Las manifestaciones proabortistas o el día del orgullo gay suelen ir acompañadas de obscenidades dirigidas al Señor. Eso lo estamos mirando. Van dirigidas a dañar la conciencia de aquellos que se oponen a sus proclamas, basándose en la ley moral fijada en el libro de la Biblia. Lo que dice la Biblia para ellos, es más, la quitan hojas y las queman. ¿Verdad? Nuestros días, mis hermanos, están cargados de una libertad mal entendida. Algunos dicen, somos libres. No, no son libres. Tienen libertinaje. Es anarquismo lo que hay, no es libertad. La verdadera libertad la da Cristo. Dice la palabra que al que Cristo libertare sería verdaderamente ¿qué? Libre. Cristo es el que nos da la libertad, pero si no tenemos a Cristo. La blasfemia es la manifestación del hombre sin temor de Dios. Pero, ¿qué dice el Evangelio? El Evangelio de Jesús enseña que si permanecemos en su palabra, seremos sus discípulos. Si permanecemos en su palabra, conoceremos la verdad, y la verdad nos haría libres. ¿Libres de qué? La verdad de la palabra de Dios nos hace libres de la ignorancia, de la necedad, de la blasfemia. Todos hemos blasfemado en algún momento por ignorancia. Hasta el apóstol Pablo dijo esto en 1 Timoteo 1:13, habiendo sido yo antes que blasfemo, perseguidor y agresor. Sin embargo, se me mostró misericordia porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad. Cuando tú no conoces a Cristo, el Señor perdona toda esa blasfemia, porque eras un ignorante. ¿Qué cosa es un ignorante? Para que no se ofenda a alguien que no tenía conocimiento de algo. Pero ahora que tú conoces al Señor, ahora que tú conoces su palabra, esa blasfemia no será perdonada. Número 7. Dice que serán desobedientes a los padres. Ya se recuerdan cuando estudiamos en Efesios capítulo 6, que hablamos mucho de eso. El carácter, me recuerdo que la titulamos las relaciones, pero a la manera de Dios. Que hablamos de las relaciones de padre, de hijo, de esposo y de esposa, de jefe del trabajo con sus empleados. Ahí hablamos mucho de esto. Pero Pablo, para hablar un poquito solamente sobre la desobediencia a los padres, porque está ahí en esa prédica que dimos, él vivió en una sociedad judía y romana donde la figura del padre era prácticamente reverencia. Una sociedad patriarcal pudo percibir por el espíritu que vendría un tiempo cuando los hijos se volverían contra la autoridad de los padres. Mis hermanos, analicen en sus mentes en este momento. ¿Es verdad o es mentira? Pero como les dije, hablé mucho sobre este tema en la serie que terminamos de Efesios. Pero lo voy a dejar con Proverbio 29:15 cuando dice esto. Se recuerda que lo hablamos ahí también. El hijo consentido avergüenza a la madre. Cuando dice el hijo consentido, ahí se está expresando al hijo que es suelto, al hijo que no tiene respeto por nada, al hijo que no le imponen disciplina, al hijo que da lo mismo que haga esto, que haga lo otro. Eso es un hijo suelto. Bueno, el hijo suelto o el hijo consentido, en esa expresión, entonces ese hijo avergonzará a la madre. Yo he visto delante de mí hijos avergonzar a los padres, ¿verdad? Es más, lo he visto que le han hasta dado a los padres. Eso es parte de los hombres y de los tiempos antes del fin. ¿Qué dice el Evangelio sobre eso? Porque no quiero dejar por alto qué dice el Evangelio sobre los desobedientes, los hijos desobedientes a los padres o los hombres desobedientes a los padres. Como dije, nosotros dimos en la serie de Efesios 6 del 1 al 3, dice el Señor esto: hijos,
obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Así que la respuesta, mis hermanos, a una sociedad en decadencia es el mensaje de la verdad del Evangelio. Esa es la respuesta. Hay esperanza en el arrepentimiento y hay esperanza en la obediencia a la palabra del Señor. Por último, el punto número 8 que vamos a tratar en esta semana, hoy, es ingratos. Habrán hombres ingratos. Mis hermanos, la ingratitud afea el rostro de los hombres. ¿Sí? En una sociedad donde se impone el culto al cuerpo, donde la belleza ocupa un lugar prioritario, la ingratitud del carácter destruye cualquier maquillaje que pretende esconder la muerte que emana del mismo cuerpo. Lo dije como lo dijo el autor. Así mismo lo dice. Una sociedad no agradecida desprecia el esfuerzo de las generaciones anteriores. No valora el trabajo que ha costado llegar a conseguir el beneficio por el cual en el presente se está uno gloriando en eso. La sociedad rápidamente se acostumbra a los derechos establecidos sin importarnos cómo fue que se consiguieron. Ya estamos aquí, no importa lo que hicieron los demás, yo voy a disfrutar lo que está aquí. Tenemos que ser agradecidos con lo que los demás hicieron. ¿Verdad? Usted ahora está trabajando arduamente para que sus hijos tengan una vida mejor, ¿verdad? Ingrato sería que sus hijos, cuando sean grandes, vayan a disfrutar de todo eso sin acordarse que sus padres fueron los encargados muchas veces de llegar ahí. El pueblo se olvida de los beneficios recibidos. El pueblo se vuelve despilfarrador, menospreciador, ingrato. No valora el trabajo de otros. Solo piensa en sí mismo y en correr con la recompensa. Esos son los ingratos de ahora. 10 leprosos, ¿se recuerdan de los 10 leprosos? Vinieron aquí a Jesús. ¿Y cuántos regresaron? Uno, y no era judío. No era judío el que regresó. ¿Verdad? Todos fueron sanados mientras caminaban hacia el beneficio de obtener la salud. Solo uno. Uno que fue samaritano, no era ni judío. ¿Verdad? Ese fue el único que regresó para darle gloria a Dios por lo que Dios había hecho en su vida. Muchas veces, sin darnos cuenta, somos así. No valoramos lo que han hecho por nosotros. ¿Verdad? Pero, ¿qué dice el Evangelio sobre los ingratos? El reino de Dios, o en el reino de Dios, obtenemos el beneficio de pura gracia y vivimos agradecidos no por un rato, sino para siempre. En nuestro corazón siempre tiene que haber un agradecimiento a Dios por haber enviado a su Hijo Jesucristo a morir a la cruz del Calvario para darnos algo que ningún hombre podía lograr: nuestra salvación. Entonces, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Eso no se nos puede olvidar, mi hermano. ¿Verdad? Él nos amó primero. Por eso, parte de lo que vamos a hacer hoy es la cena del Señor. Mis hermanos, en la cena del Señor, ¿qué es lo que hacemos? Recordar el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Hoy le vamos a agradecer a Dios por lo que Él hizo cuando tomemos la cena del Señor. ¿Recuerdan cuando Jesús dijo: haced esto en memoria de mí? Todas las veces que lo hagáis.
es en memoria de Él. No tomamos la cena para compartir un pan y un vino, ni para compartir como amigos, ni para hacer un banquete. Tomamos la cena en recordación de Cristo Jesús, de lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Nosotros, mis hermanos, fuimos comprados con la sangre de alguien que es justo. Por eso nosotros tenemos que vivir agradecidos de aquel que nos compró como propiedad suya para siempre. En otras palabras, nosotros no nos pertenecemos a nosotros. Ya nosotros somos de Cristo. Ya nosotros pertenecemos a Él. Pero tenemos que ser agradecidos. Muchos no son agradecidos. Mis hermanos, por hoy, porque quiero hacer la cena del Señor, creo que nos vamos a dejar ahí en estos primeros 8 puntos de cómo será el carácter, o cómo sería el carácter de los hombres en los postreros días. Creo que Pablo hizo una disertación muy buena aquí en 2 de Timoteo 3. Perdón. Pero la próxima semana, como les dije, vamos a estar hablando de las otras características de los hombres en los postreros días. Son 20 características que yo miré acá del 1 al 5. Hay 20 características que vamos a estar estudiando de los hombres en los últimos tiempos. Vamos entonces a la frase y después pasaremos a la cena del Señor. Dice la frase en el día de hoy. Dice la frase en el día de hoy, mis hermanos. Dice así: es una auténtica pérdida de tiempo, energía y aliento intentar conseguir una conducta cristiana de personas que no son cristianas. Martin Lloyd Jones, ese ha sido de los americanos, de los teólogos estadounidenses, el más prominente. Es una auténtica pérdida de tiempo, energía y aliento intentar conseguir una conducta cristiana de personas que no son cristianas. ¿Qué está diciendo él? ¿Que no nos importa lo que le está el otro? No, él no está diciendo eso. Porque cuando leemos eso decimos, bueno, entonces no le podemos hablar a los que no conocen a Cristo. No, al contrario. Pero si hasta que Cristo no transforme el corazón de esas personas, no van a entender nada de lo que tú le vas a hablar. Quiere decir, Cristo es lo que necesita la humanidad. Cristo, Dios, es lo que necesitan las personas en estos últimos tiempos. Así que, mis hermanos, vamos entonces a pasar a lo que es la cena del Señor. Le doy muchas gracias a todos los que nos miraron y nos podemos ver la próxima semana, si Dios permite.